Hola, hola, bienvenidos a nuestro canal. El día de hoy amanecemos con una noticia muy importante. El Ministerio de Salud ayer, 14 de marzo de 2024, publicó de que hay una modificación al artículo 21 de la resolución 2275 de 2023. Se refiere al plazo que había emitido anteriormente el 1 de abril, es modificado y hay unas consideraciones con un nuevo cronograma que enseguida vamos a revisar. Y hay que tener mucho cuidado con las actividades a desarrollar para que no se presenten situaciones que se estaban presentando porque no había muchas entidades, personas y demás preparadas para poder cumplir con esta norma en ese plazo del 1 de abril. Vamos a mirar entonces cuál es el proyecto de ley. Aún no está firmado, pero generalmente estos proyectos los socializan previamente o los dan a conocer con la intención de que la gente esté también preparada para lo que respecta a lo que se emite en el comunicado. Entonces vamos a ver cuál es el proyecto que tenemos acá. Entonces este es el documento, todavía no tiene un número de resolución. Sin embargo, ya está disponible este documento para su respectiva revisión. Se nos dice que se modifica el artículo 21 de la resolución 2275. Básicamente es el plazo. Vamos a ir como directamente al punto. Estos son digamos, las justificaciones legales, haciendo referencia a otras normas y demás. Pero acá entonces nos dice que en cumplimiento del plan de transición previsto en el artículo 21 de la resolución 2275, entonces se hablaba de que habían unas capacitaciones, unas sesiones y que el 1 de abril se arrancaba con el mecanismo único de validación de los RIPs junto con la factura electrónica o los RIPs sin factura. Entonces por acá nos dice que el Ministerio de Salud y Protección Social adelantó 14 sesiones de capacitación y 8 sesiones de pruebas de transmisión de información a prestadores de servicios de salud y proveedores de tecnología en salud. Hubo una participación alta, porque incluso muchas veces en las sesiones del ministerio no se podía ingresar porque la sala estaba llena y digamos la tecnología que utilizaban no permitía la conexión de más participantes. Entonces, dentro de las cifras que nos da el ministerio, nos dice que participaron 32.000 funcionarios de 4.300 entidades. Se realizaron 3 sesiones de capacitación a entidades responsables de pago. Y también participaron muchos funcionarios, 3.500 y 120 entidades, al interior de las cuales se evidenció la persistencia de limitaciones institucionales en los desarrollos de sistemas de información. Entonces, con estas capacitaciones, con todo lo que hizo el ministerio, pues se tuvieron varias conclusiones. Primero, que muchas entidades obviamente no estaban preparadas, no tuvieron tal vez la suficiente estimación en cuanto a lo que debían tener para poder llegar al punto de cumplir con lo que exigía la norma. Y digo eso porque la primera resolución salió el 15 de junio del 2022, fue la 1036. Desde allí el ministerio pues informó de que esto iba a cambiar. O sea, casi 2 años atrás. Después salió la 2806 ampliando el plazo de un año y luego la 2275. También hay que reconocer pues que es un proceso que puede ser muy complejo para muchas instituciones, tanto a nivel de desarrollo de software como a nivel, digamos, económico, porque muchas actualizaciones pues cuestan demasiado dinero, los desarrollos de pronto son demorados y demás. O sea, muchos aspectos que son importantes también considerar allí. Entonces nos dice que no se pudo realizar los siguientes procesos: la instalación de la plataforma, el mecanismo único de validación dispuesto por el ministerio. No se pudo. Incluso nosotros hemos hecho pruebas con el validador del ministerio y está desactualizado desde hace muchos días. O sea que ya como que se estimaba que esto pudiera suceder. La autenticación y registro de las entidades frente al mismo. Esto ha sido un dolor de cabeza, sobre todo para los profesionales independientes. Hay un proceso que no está muy claro para ellos y casi desde mi experiencia, no sé si alguno se habrá podido registrar, o bueno, registrar de pronto sí, pero no utilizar el mecanismo único de validación, acceder al validador y demás, no conozco ningún caso. Y la tercera situación es que la creación de los archivos RIPs en formato JSON y de la factura electrónica de venta en salud
Es decir, el XML y el JSON, digamos que muchas entidades no tenían como ese proceso listo, el validador de pronto estaba desactualizado, en fin, hubo muchos problemas allí. Entonces, ¿qué pasó? A raíz de esto, pues el ministerio adelantó una encuesta para evaluar el avance de los facturadores electrónicos del sector salud, con miras al inicio de operación de la mencionada norma, es decir, con miras a mirar, valga la redundancia, que se pudiera iniciar el 1 de abril. Entonces, se recibió la respuesta, como lo dice aquí, de 1.200 entidades que conforman la existencia, o más bien confirman, que el 70% de esas entidades tienen avances inferiores al 50%. Es decir, que la mayoría de las entidades que debían o que están obligadas a reportar tenían esos, o sea, estaban muy por debajo del 50%, o sea, les faltaba mucho para poder tener una solución, un mecanismo idóneo y que cumpliera con la norma. Bueno, por acá entonces nos dice, también un dato muy importante, que el 87% de todas esas entidades, de las 1053 acá, refieren que no tienen como esa posibilidad de iniciar la operación de validación del RIPS como soporte de la factura electrónica de venta el 1 de abril. Entonces, esta encuesta fue muy importante porque, y así se evidenciaban las capacitaciones en las sesiones del ministerio, había demasiada inconformidad. Primero, de pronto las metodologías, digamos es una precisión personal. El ministerio debe fragmentar un poco más ese tipo de capacitaciones para llegar al público objetivo, porque muchas veces habían, digamos, entidades de salud, profesionales independientes, que les interesaba, pues obviamente, lo relacionado y directo para ellos, pero muchas veces ellos veían como cosas de programación, como aspectos técnicos que no aplicaban, si lo queremos ver así, para ese tipo de personas que estaban asistiendo a las sesiones de capacitación. Entonces todo esto creó pues como una gran inconformidad y por ende el ministerio tuvo que hacer esta encuesta y ahí se evidenció en esa encuesta que pues esa inconformidad ya se manifestó y ya el ministerio está tomando acciones para poder ampliar el plazo y determinar un nuevo cronograma. Entonces bajamos por acá, bajamos, y aquí yo señalé pues como lo más importante. Entonces, ¿qué resuelve este comunicado que está emitiendo el ministerio? Modificar el artículo 21 de la 2275, ¿sí? Entonces, aquí, en resumidas cuentas, es ampliar los plazos. Listo. Entonces, vamos a ver la transición. Nos dice que para la implementación del FEP o del RIPS como soporte de la factura electrónica de venta, nos colocan aquí o nos publican, nos dan a conocer o nos van a dar a conocer ya cuando esto se firme el cronograma. Entonces, la primera actividad es la disposición y actualización del micrositio institucional de factura electrónica de venta en salud. Es responsabilidad del Ministerio de Salud y Protección Social desde el 1 de abril hasta el 16 de abril. Es decir, que allí el ministerio va a adelantar como todas las actualizaciones y yo me imagino que va a recoger todas esas sugerencias, esos reclamos, esas quejas que hubo con respecto a las fallas del validador y del mecanismo, porque personalmente tuve la oportunidad de hacer validaciones y habían cosas que estaban desactualizadas, habían variables que aplicaban desde el primer anexo pero que ya no aplicaban, como es el tipo del concepto de recaudo que es la última variable que se modificó y anteriormente era el tipo de pago moderador y allí pues el validador tenía en cuenta ese tipo de pago moderador y por eso no pasaba pues el RIPS en estas pruebas. Lo primero que se valida es el XML y el XML digamos tenía como muchas variantes por los diferentes proveedores de facturación electrónica, entonces había muchos errores, obviamente el principal era que no tenía los datos adicionales del sector salud, pero habían otros como unos nodos y demás que hacían más compleja la validación. Entonces, me imagino que el ministerio dispone de este tiempo para poder hacer todos esos ajustes y ya, bueno, ya realizar esa actualización y estar como más al día teniendo en cuenta como toda esta situación que vio en estas sesiones de pruebas y capacitación. Nos dice entonces que del 22 de abril al 3 de mayo del 2024, es decir,
estamos hablando de 8, de 12 días más o menos, donde hay una fase que es el mecanismo de autenticación para los obligados a reportar, los facturadores electrónicos del sector salud y entidades obligadas a reportar RIFs. Entonces aquí los discrimina, pero obviamente pues tienen como el mismo plazo, el mismo periodo, pero acá quiero centrarme aquí en los profesionales independientes. ¿Por qué? Porque estos dos tipos de entidades que habla acá pues, digamos el cronograma, por decirlo así, ya la tenían como muy clara en cuanto al registro y demás para poder hacer uso del validador, porque digamos ellos ya tenían como una entidad registrada y demás. Pero los profesionales independientes sí era por decirlo así, un gran problema porque a ellos sí se les pedía estar relacionados a una entidad, tenían que tener al menos una respuesta que nos dieron por allí, Cámara de Comercio, o sea, un poco de trámites que los confundía, los enredaba y al final la respuesta del ministerio no era positiva para que ellos pudieran fácilmente tener un mecanismo de unas credenciales para poder autenticarse en el validador y poder hacer uso de él. Entonces, este fue uno de los grandes problemas que se evidenciaron y diría yo que según el registro de prestadores, la mayoría de prestadores, valga la redundancia, son los profesionales independientes. Son la mayor cantidad en Colombia. Entonces, la idea es que en este periodo pues se subsane esa situación y ya los profesionales independientes tengan acceso a las herramientas del ministerio de una forma fácil. Que si tienen que hacer trámites sea muy claro ese proceso para que lo puedan hacer de una forma rápida y que ya tengan pues como claridad sobre el tema. Luego entonces nos dice que del 22 de abril al 3 de mayo del 2024 hay un proceso de instalación de la plataforma del mecanismo único de validación. Entonces miren, acá lo que nos está diciendo el ministerio es, listo, él está distribuyendo unas fases, unas actividades que hay que realizar. Entonces significa que obviamente los profesionales independientes y las demás entidades obligadas a reportar del 22 de abril al 3 de mayo, pues digamos que van a tener ese espacio para realizar la inscripción. Inmediatamente después, o sí, no, dentro de ese mismo periodo, la idea es que puedan instalar las herramientas para poder hacer uso de ellas, es decir, del validador, y en su defecto, pues aquellos que ya tengan pronto capacidad de desarrollar, digamos, software o adaptarlo de la API Docker, pues este es como el plazo para ello. Entonces, estamos hablando de que estas actividades se deben llevar como en paralelo. Es decir, que los profesionales independientes, sobre todo, del 22 de abril al 3 de mayo, deben estar muy pendientes para poder realizar la inscripción, de acuerdo, me imagino, a unas notificaciones que va a realizar el ministerio y a realizar la instalación de la plataforma. ¿Sí? Muy importante tener eso en cuenta. Luego entonces nos dice que del 6 al 17 de mayo del 2024, el responsable es el Ministerio de Salud y Protección Social, los facturadores electrónicos del sector salud y entidades obligadas a reportar. Es decir, los que vemos acá, y me enfoco mucho en los profesionales independientes. Entonces, ellos y las demás entidades van a tener una asistencia técnica en línea de los procesos de autenticación e instalación del mecanismo único de validación. Entonces, aquí nos habla de que van a estar disponibles en este periodo, pero también el ministerio, según este cronograma, según este comunicado, va a brindar una asistencia técnica del 6 de mayo al 17 de mayo. ¿Sí? Entonces, también muy importante tenerlo en cuenta. Luego, entonces, me parece muy correcto esto que está haciendo aquí el ministerio de hablar de fases, porque, digamos, hay varios como subprocesos dentro de ese macroproceso que es el mecanismo único de validación FEPRIPS y tiene varias como aristas a tener en cuenta. Entonces acá nos habla de una fase 1 donde se va a tener en cuenta la factura electrónica y el RIPS, las notas crédito, totales y parciales. Entonces nos habla de que hay una realización de sesiones de prueba de transmisión de estos archivos al mecanismo único de validación que van del 20 de mayo al 31 de mayo. La idea es que entonces aquellas entidades,
aquellos profesionales independientes que facturen electrónicamente deben estar pendientes de esta fase 1 para poder tener claridad sobre de qué forma se realiza este proceso. Luego, entonces, en la primera fase, la fase 1 igual, que contempla como los mismos procesos, nos dice que hay una actualización de plataforma, también muy importante. Me parece a mí que aquí esta experiencia le ha servido también al ministerio para ser más cuidadosos, porque obviamente este proceso de pruebas y demás se hace con todos los obligados o con todas las entidades obligadas a reportar RIFs, factura electrónica, pero muchas veces cuando los sistemas de información se desarrollan, pues hay muchas cosas que tal vez no se tienen en cuenta, hay muchos escenarios de muchas entidades, entonces de acá, de esta fase 1, en las sesiones de prueba pueden resultar cosas que no se hayan contemplado y por eso acá el ministerio entonces contempla un tiempo pues, que es relativamente corto para poder hacer actualización de la plataforma con base en esas sesiones de prueba, mirar a ver qué quedó sueltico por ahí y poder ajustarlo. Me parece acertada esta decisión. Entonces, luego viene algo muy importante, pero demasiado importante, y es que aquí nos están diciendo, vea, del 11 al 14 de junio, las entidades van a tener un piloto del mecanismo único de validación y transferencia de datos con los participantes. Es decir, ya sabemos por allá abajo y ya en muchos grupos se está difundiendo, como ya lo vamos a ver, que esto realmente comienza el 1 de octubre. Así, si lo ve uno así como tan directo, lo puede leer uno y puede de pronto malinterpretar la norma o el proyecto de norma. Realmente las actividades comienzan desde el 1 de abril, cuando el ministerio ya comienza a hacer las actualizaciones y demás. Pero los participantes deben estar muy pendientes de las pruebas pilotos porque pues es la forma en la cual se pueden preparar para que cuando llegue la fecha no pase lo que está pasando en estos momentos, de que mucha gente no está preparada, de que hay problemas y demás. Creería yo que el ministerio con estos pilotos, con este nuevo cronograma, con esta, si lo queremos llamar así, gabela que nos está dando a todos los actores y desarrolladores del sector salud, pues ya no van a haber más plazos porque ya han habido varias resoluciones aplazando el inicio. Entonces, estos pilotos son muy importantes y obviamente tenemos que tener las herramientas que cumplan con el anexo técnico, con la forma de generar los datos, que estemos ya familiarizados, que ya estemos entendiendo muchas cosas del proceso. Entonces, sí, la entrada comienza por allá, digamos que en octubre, pero bueno, ¿cómo nos vamos a ir preparando para poder estar listos para esa fecha? Entonces, obviamente estos pilotos son fundamentales y yo diría que lo que hemos hecho hasta ahora sirve mucho porque nos da tiempo para ir corrigiendo, para interiorizar el proceso y demás, para prepararnos realmente, cosa que llegó el día de que ya tenemos la obligatoriedad y ya estemos preparados, estemos listos y no tengamos problemas. Entonces, en esta fase 1 de la factura electrónica y RIFs y las notas crédito totales y parciales, pues va a haber ese piloto donde donde el ministerio y los obligados a reportar y las entidades responsables de pago y demás pagadores, pues vamos a tener ese espacio para poder hacer esas pruebas. Muy importante. Luego viene entonces la fase 2, donde se desagregan otros componentes. Súper importante. Entonces ya se van a centrar en las notas débito, notas de ajuste de RIFs y vamos a tener del 17 al 28 de junio. ¿Sí? También hay unas sesiones de prueba que va a hacer el ministerio y posteriormente viene la actualización de incidencias, muy importante, y las pruebas piloto, que ahí es donde los obligados a reportar, tanto profesionales independientes, deben estar listos y obviamente ya tienen que tener el XML y el JSON funcionando para poder ir haciendo todas estas pruebas que va a permitir el ministerio en estos pilotos, según este cronograma, del 8 al 12 de julio, teniendo en cuenta la fase 2 de notas débito y notas de ajuste de RIFs. Luego viene algo súper importante y es la tercera fase para los contratos de capitación. Sabemos que en el sector salud, pues básicamente hablamos de dos tipos de contrato, obviamente hay de pronto otras modalidades,
pero evento y capitación son los que más, digamos, se han manejado alrededor del tiempo. Y la fase de cápita es muy importante porque tal vez representa volumen de datos, volumen de información. Obviamente va a ser más complicado a la hora de ir a validar, de hacer las sesiones, porque cuando hablamos de volumen, pues hay muchas variables que se pueden cruzar, que pueden generar errores, que hay que tener en cuenta más cosas por el mismo volumen, más probabilidad de errores en los datos que van allí, etc. Entonces, esta fase 3, del 8 al 19 de julio, hay unas sesiones de prueba del ministerio para poder probar ese mecanismo único de validación teniendo en cuenta cápita. Actualización de plataforma, que se pudo evidenciar en esas sesiones de prueba. Y luego viene también el piloto del mecanismo único de validación. Aquí es muy importante también que las empresas sociales del Estado, las IPS públicas, privadas, etcétera, que manejen contratos de capitación estén preparadas para poder hacer esos pilotos, porque allí, pues, como lo he mencionado, se maneja es volumen. Luego viene entonces acá la fase 3, RIF sin factura, también súper importante, y vuelvo y reitero, me parece muy acertada la decisión del ministerio de poder dividir todos estos temas. Entonces, hay unas sesiones de prueba, sobre esto hay muchas inquietudes. Bueno, yo soy profesional independiente, puedo generar RIF sin factura. Entonces, primero tenemos que mirar los topes de las 3.500 VTs que habla ya la DIAN para tener la obligatoriedad de la factura, pero por allá el lineamiento técnico decía entonces que si usted no cumple los topes, pero usted tiene relación contractual con entidades responsables de pago que sí están obligadas a facturar, pues usted por ende también está obligado a reportar RIFs con factura electrónica. Entonces había un complique o hay un vacío, no sé si llamarlo así, que no se entendía bien, y pues acá la idea es definir muy bien quiénes efectivamente deben presentar o tienen esa condición de presentar RIF sin factura. Entonces hay unas sesiones de prueba para la transmisión de sus archivos del 21 al 31 de agosto, actualización de las incidencias, y luego viene el piloto para este tipo de entidades que no están obligadas a llevar factura electrónica para reportar el RIF sin factura. Entonces, muy importante. Luego viene un proceso de estabilización del 16 al 30 de septiembre, donde el ministerio dice, bueno, ya todo esto lo hemos probado, todas estas fases, hemos ido subsanando cosas, pero entonces, me imagino yo, vamos a probar ya o a estabilizar esta plataforma para que ya definitivamente estemos listos nosotros, ministerio, estemos listos facturadores electrónicos del sector salud, estemos listos profesionales independientes, porque lo quiero marcar así, por esa complejidad que hay para ellos, y estemos listos entidades responsables de pago y demás pagadores. Listo, todo está listo. Entremos el 1 de octubre ya con la operación del mecanismo único de validación del RIF JSON como soporte de la factura electrónica de venta en salud, XML, con los campos adicionales del sector salud. Fundamental. Y aquí pues también hay un beneficio para los proveedores de tecnologías en facturación electrónica, porque muchos de ellos no tenían ese desarrollo. Aquí ya van a tener un tiempito, digamos, no hasta el 1 de octubre, obviamente, pero sí van a tener un tiempito para poder ajustar sus sistemas de información y poder ser competentes con la factura electrónica específicamente del sector salud. Entonces, miren que acá el ministerio coloca el 1 de octubre para poder entrar en operación el mecanismo, pero eso no quiere decir que el 1 de octubre llegó y listo, no tenemos que hacer nada. No, tenemos que tener muy en cuenta que hay pasos que se van a ir agotando y esos pilotos son fundamentales, ¿sí? El primer piloto que nos habla acá es el de la facturación electrónica y RIFs y las notas crédito totales y parciales del 11 al 14 de junio. O sea que desde este momento ya deben estar listos los XML, los JSON para los que facturan electrónicamente, con el objetivo de poder hacer pruebas y a ver cómo nos está respondiendo este piloto y a ver si ya me estoy preparando bien, qué tengo que ajustar, qué tengo que corregir y determinar si esos cambios que tengo que hacer, pues obviamente voy a tener un tiempito más, pero esto es lo que me va a permitir a mí como profesional independiente, a entidades, a IPS pequeñas, grandes,
determinar si estamos por buen camino o no. Entonces es muy importante que, listo, esto comienza, digamos, la obligatoriedad el 1 de octubre según este cronograma, pero ¿desde cuándo tenemos que hacer actividades? Ah, listo, entonces aquí en estos pilotos vamos a probar. Y yo diría que desde antes, pues obviamente ya tengo que estar como listico, generando ya mis archivos JSON, mis XML. Incluso diría yo que el validador del ministerio en este momento puede servir para poder ir haciendo validaciones, ¿sí? Porque pues ya había un desarrollo que estaba siendo probado, hay que hacer los ajustes obviamente, pero personalmente les digo, o sea, nosotros como desarrolladores de software, nuestra empresa SAI Soluciones Informáticas ha hecho uso del validador para, valga la redundancia, validar el JSON y darnos cuenta de ciertas cositas. Hay algunas que ya dijimos está desactualizado el validador, pero hay otras que sí nos ha ayudado a corregir, porque de pronto hay errores en las llaves del JSON, en los nombres, que unas comillitas, que no sé qué. Entonces, muy importante todo eso. Entonces, sí, todo comienza el primero, la obligatoriedad el 1 de octubre, pero bueno, ¿cómo me voy a preparar y desde cuándo? Entonces, ahí es donde hay que tener en cuenta. Yo diría que los que hemos venido trabajando este tema tenemos que seguir preparándonos, validando, haciendo uso de de las herramientas que hay para estar listos y estar muy atentos de estos pilotos, previamente, obviamente, teniendo herramientas ya que me permitan llegar a los pilotos para poder hacer parte de ellos y poder probar. Entonces, eso es muy importante. Comenzamos el 1 de octubre con la obligatoriedad, pero me tengo que preparar desde ya, ¿sí? Para que el 1 de octubre no llegue y de pronto pase lo mismo que está pasando hoy día, que ya emitieron esta norma, pero yo creería que con todo eso que está en el ministerio, pues no van a haber más aplazamientos, porque ya van más de 2 años, el ministerio está haciendo capacitaciones, está ya divulgando este nuevo cronograma y pues la idea es cumplirlo y el 1 de octubre yo creo que ya es el plazo definitivo. Entonces nos dice acá que a partir del 1 de octubre las entidades definidas en el artículo 2 de la presente resolución, ¿sí? Correspondiente a los servicios y tecnologías de salud prestados y facturados a partir de fecha conforme lo previsto en la presente resolución y sus anexos técnicos. Entonces a partir del 1 de octubre hay que reportar ya JSON y XML para los obligados pues con facturación electrónica y el RIP sin factura. Mientras se cumple este plazo, los RIP deberán ser entregados en las estructuras definidas en la resolución 3374. Es decir, hasta el 30 de septiembre se amplía el plazo para que las entidades sigan reportando los RIPs en 3374. ¿Sí? Vamos a seguir con la 3374 hasta el 30 de septiembre. Luego nos dice, finalmente, los prestadores de servicios de salud, las entidades responsables de pago y demás pagadores dispondrán hasta el 31 de marzo del 2025 para enviar los RIPs de las atenciones prestadas antes del 1 de octubre. O sea que los RIPs en 3374 se van a presentar hasta el 30 de septiembre. Si no he podido de pronto reportar lo que he generado hasta el 30 de septiembre de este año 2024, tengo plazo para enviar en ese mismo formato de la 3374 los RIPs hasta el 31 de marzo, pero de las atenciones hasta antes del 1 de octubre. Es decir, que el 1 de octubre ya tiene que ser en RIPs JSON y en XML cuando se factura electrónicamente. Entonces, ese es el proyecto que hay. Acá entonces nos da otros parámetros y acá está pendiente de firma, pero muy seguramente, obviamente esto es lo que ya se va a publicar en pocos días, para que lo tengamos en cuenta. Entonces vuelvo y resalto, obligatoriedad el 1 de octubre, pero nos tenemos que preparar desde ya, porque si no, pues llegamos a esa fecha y otra vez vamos a tener dolores de cabeza. Entonces muchas gracias por la atención brindada a este video y esperamos que fluya de la mejor manera para que todos los actores, desde el ministerio, los facturadores electrónicos, quienes no facturan electrónicamente, los profesionales independientes que facturan y que no facturan, y todas las entidades obligadas a reportar RIPs y factura electrónica, ya que deben hacer uso de este mecanismo único de validación, pues estemos preparados tanto para entrar pues como en esa producción. Entonces muchas gracias y nos vemos en el próximo video.